Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo, la emisión online, ya saben, en marcadoralmería.com, donde a tan solo un clic pueden escuchar esta emisión en cualquier lugar. Siempre que tengan un dispositivo conectado a internet pueden escuchar Radio Marcador Almería online. Y también pueden entrar a YouTube y a iVoox, donde pueden tener todos y cada uno de nuestros episodios en cualquier momento y en cualquier lugar. Hoy es lunes, es día 17 de noviembre del año 2025 y dentro de un rato nos va a acompañar un investigador. Me estoy refiriendo a Jaime Martínez Valderrama. Él es investigador de la EZA, es decir, de la Estación Experimental de Zonas Áridas. Es un centro del CSIC que está aquí en Almería y nos va a acompañar porque ha hecho un trabajo muy interesante. Un trabajo que ha tratado de cuantificar cuál es la huella hídrica y la huella de carbono de todos esos cultivos, esos productos del campo almeriense que nunca terminan de llegar ni siquiera al mercado, ¿no? Todo ese excedente que se pierde, ¿qué significa eso para el medio ambiente? ¿Por qué al final hay tanto excedente, ¿no? Estamos hablando, según el estudio, de 480.000 toneladas, ¿no? Dice el investigador que sería lo equivalente a 36 hectómetros cúbicos y a 37.000 toneladas de CO2 emitidas supuestamente en vano, pero claro, realmente es tal, realmente podemos imaginar un campo almeriense sin estos excedentes. Realmente es cierto que todo ese excedente acaba tirado en la basura. ¿Podemos fiarnos de las cifras de huella hídrica, de carbono? ¿O al final estamos ante, una mirada no muy exacta de lo que significa el campo almeriense? Pues vamos a tener tiempo de responder a todas esas preguntas porque, como digo, va a tener la amabilidad de acompañarnos el propio Jaime Martínez, el investigador de la EZA, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, que está detrás de este trabajo. También vamos a tener, como siempre, nuestra sección de análisis y nuestra sección de noticias. Todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde, gracias a Rick Zuan y a Sanfelec. Mi nombre es Luis Aracho. Vamos a una brevísima pausa y enseguida nos asomamos ya a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. ¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Rick Zuan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Rick Zuan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería.
Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes, día 17 de noviembre del año 2025. Y empezamos por los tirabeques, que han tenido un único corte de 6,96. Vamos ahora con las judías. Empezamos por la tabella, un único corte de 5,26. No así la Elda, que ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 4,90 y ha terminado en 2,68. La perona semi ha empezado en 4,72 y ha terminado en 4,36. La perona roja ha empezado en 4,90 y ha terminado en 4,04. La estrique también ha tenido muchos cortes, ha empezado en 4,72 y ha terminado en 2,42. La emerite ha empezado en 4,06 y ha terminado en 3,06. Momento ahora para los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,31. El español, muchos cortes, ha empezado en 1,35 y ha terminado en 0,95. El Almería ha empezado en 1,25 y ha terminado en 0,85. Ojo con los calabacines, los dos primeros han tenido muchos cortes, en especial el fino, que ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,53. El gordo ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,56. Sin embargo, el calabacín blanco ha tenido una única cotización, que ha sido de 0,98. Nos pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,11 y ha terminado en 0,84. La larga ha empezado en 1,09 y ha terminado en 0,86. Hablamos ahora de tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,09 y un último de 1,06. El Daniela ha empezado en 1,09 y ha terminado en 1,07. El tomate ramo ha empezado en 0,87 y ha terminado en 0,71. El tomate pera ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,80. Y para terminar, como siempre, el bloque de los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,50. El picante rojo ha tenido un único corte de 2,02. El padrón ha tenido un único corte de 3,46. Vamos ahora con el italiano verde, que ha empezado en 1,13 y ha terminado en 0,84. El italiano rojo ha empezado en 2,79 y ha terminado en 1,12. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,71 y ha terminado en 1,39. El lamullo rojo ha tenido un montón de cortes, ha empezado en 2,59 y ha terminado en 2,09. El lamullo amarillo ha tenido un único corte de 1,49. El California verde ha empezado en 1,48 y ha terminado en 1,25. El California rojo ha empezado en 2,25 y ha terminado en 1,86. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha empezado en 1,48 y ha terminado en 1,17. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes, día 17 de noviembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestros compañeros de fhalmería.com, Roberto Gutiérrez y Ana Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Hola, Luis. Pues vamos con esa primera noticia. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar poniéndonos al día de todo este sainete de las gallinas, que yo de verdad... Mira que soy una persona que le gusta ser crítica con el gobierno, pero es que la gente se pasa de frenada, ¿no? Estamos viendo críticas porque haya que dejar dentro de los corrales a las gallinas con una enfermedad aviar. Y parece que es 1984, ¿no? Saben los oyentes que yo precisamente no soy complaciente con el gobierno, pero creo que a veces nos pasamos un poco. Bueno, sea como sea...
El ministro Luis Planas ha asegurado, y lo ha hecho este lunes en Bruselas, que no hay riesgo de escasez de huevos en España, pese a los casos recientes de gripe aviar y al confinamiento obligatorio de todas las aves criadas al aire libre. Recordó que la producción nacional alcanza el 120% de las necesidades, por lo que el país exporta alrededor del 20%. Planas pidió realismo y subrayó que un solo producto no determina por sí solo el precio de los alimentos, aunque admitió que el huevo es una proteína esencial y muy popular, lo que explica la preocupación social. Planas señaló que la crisis de gripe aviar no figura en el orden del día de la reunión de ministros europeos, pero destacó que España adoptó la semana pasada medidas firmes y temporales, en coordinación con la información que facilitan a diario a otros países afectados como Francia, Alemania o Reino Unido. Agradeció la colaboración del sector y afirmó que el gobierno seguirá muy atento a la evolución del riesgo para modular las restricciones conforme sea necesario, confiando en que la normalidad del mercado pueda restablecerse pronto. Vamos con más noticias. La cooperativa Ejido Mar celebró este sábado su 50º aniversario con un acto que reunió a más de 700 personas en la nave de sus primeras instalaciones aquí en el Ejido. El evento sirvió para reconocer la labor de los socios que han mantenido vivo el proyecto iniciado en 1975, cuando un grupo de agricultores decidió apostar por la exportación directa en un momento en el que predominaba la subasta local. Durante la conmemoración se entregaron distinciones a familias con varias generaciones vinculadas a la cooperativa, a socios con más de 30 y 40 años de trayectoria, así como 2 galardones especiales, uno para el expresidente Gracián Lucas Acien y otro para Antonio Maldonado Cortés, socio de mayor antigüedad. En su repaso histórico, el presidente José Antonio Baños recordó que Ejido Mar fue pionera en la exportación hortofrutícola y semillero de otras empresas del sector, manteniendo siempre una línea de trabajo basada en la innovación y la sostenibilidad. Destacó hitos como la producción del pepino Almería o la implantación de la producción integrada, y avanzó que el Consejo Rector trabaja en nuevas líneas de pepino y sandía, además de modernizar el almacén. Con medio siglo de recorrido, Ejido Mar afronta el futuro con la misma determinación de sus orígenes, con el objetivo de mejorar servicios, ampliar producción y garantizar la rentabilidad de sus socios. Continuamos con el repaso informativo. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, destacó este viernes en La Mojonera la importancia de la innovación para garantizar el futuro y la competitividad del modelo agrícola almeriense, y lo hizo durante una visita a las instalaciones de Agrobio, empresa que, como saben los oyentes, es una de las más importantes de la provincia en control biológico. Allí conoció los procesos de producción de abejorros y de insectos beneficiosos y puso en valor el proyecto del Parque Biotecnológico Agrobio, declarado estratégico por la Junta. Este futuro complejo, que será el mayor de Europa en su especialidad, prevé generar 50 empleos en su construcción y 250 en sus primeros años de actividad, con una facturación estimada de 60 millones anuales. El consejero subrayó que esta iniciativa reforzará la sostenibilidad de los invernaderos y consolidará a Almería como referente europeo en biotecnología agrícola. En línea con el Plan Estratégico Horizonte 2030, desde la empresa su director José Antonio Santorromán recordó que la industria auxiliar y el control biológico son pilares del modelo almeriense y destacó el trabajo de investigación frente al Thrips parvispinus, una plaga que afecta a casi todos los cultivos de pimiento. Según los datos actuales, la superficie arrancada se mantiene en torno al 1,5%, lo que confirma que la lucha integrada sigue siendo la herramienta más eficaz. Fernández Pacheco agradeció el esfuerzo del sector y lanzó un mensaje de confianza para superar este reto. Bueno, esto es lo que se nos venía diciendo, lo estuvimos escuchando el pasado viernes por parte de la Consejería de Agricultura, la importancia y la apuesta por la lucha integrada y por la investigación en este asunto del Thrips parvispinus, que me temo que aún no está cerrado. Por su parte, la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, destacó en el primer Foro Global del Agua que la Junta ha hecho una apuesta sin precedentes por las infraestructuras hidráulicas y la modernización del regadío, y hablaba
de más de 800 millones de euros previstos en los presupuestos del año 26. Recordó que desde 2019 se han ejecutado cerca de 1.000 actuaciones por valor de 1.400 millones, a lo que se suman casi 400 millones más destinados a modernizar el regadío y promover el uso de agua regenerada. Estas inversiones han permitido poner a disposición de Andalucía 221 hectómetros cúbicos anuales que antes no podían utilizarse, gracias a sistemas terciarios, desaladoras, ampliaciones de presas y nuevas potabilizadoras. Vera subrayó que la comunidad ha multiplicado por 4 el volumen de aguas regeneradas en 5 años, pasando de 17 a 70 hectómetros cúbicos, con el objetivo de alcanzar los 180 en 2027 y los 262 en 2039. También repasó los avances en desalación, que ya aportan 103 hectómetros cúbicos y podrían llegar a 160 en 2027 con nuevas actuaciones. Lamentó la falta de colaboración del Gobierno central en obras de competencia estatal, con 118 actuaciones pendientes, y defendió la necesidad de avanzar en cogobernanza y colaboración público-privada para garantizar el futuro hídrico de Andalucía. Bueno, vamos ahora con la última noticia del repaso, que es la noticia en la que fhalmería.com se hace eco de las declaraciones de la parlamentaria almeriense Julia Ibáñez. Quiero decir que esta misma semana vamos a tener a la propia Julia Ibáñez con nosotros para que nos dé más detalles del asunto, y también vamos a tener a una persona del Partido Socialista para que también dé su versión. Como digo, la parlamentaria almeriense Julia Ibáñez ha puesto en valor en el propio Parlamento andaluz el modelo de gestión hídrica del gobierno de Juanma Moreno, basado en la planificación y ejecución de obras en la provincia. Destacó que en los últimos 6 años se han invertido más de 200 millones de euros en depuración, desalación y aprovechamiento de recursos, frente a los que considera la falta de inversiones del gobierno central. Señaló como ejemplo la nueva depuradora de Canjallar, diseñada y ejecutada en un plazo récord, y subrayó que el agua es vida y futuro para Almería, por lo que cada actuación es clave para sostener el modelo productivo. Ibáñez defendió que la Junta está impulsando infraestructuras que los pequeños ayuntamientos no podrían asumir por sí solos, contribuyendo al desarrollo rural y al reto demográfico. En contraste, acusó al PSOE de incumplir sus compromisos en materia hídrica, como la reparación de la desaladora de Cuevas de la Almanzora, la ampliación de la desaladora del Poniente o las conexiones pendientes con Adra y Balanegra. Concluyó reclamando que el gobierno central deje de castigar a la provincia y no engañe a los almerienses. Muchas gracias a los compañeros. Insisto, vamos a tener esta misma semana la propia Julia Ibáñez y alguien del PSOE para poder tener las dos versiones y que los oyentes, bueno, pues tengan todas las cifras y todos los puntos de vista. Terminamos este repaso con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes quiero echar un ojo a los datos que está arrojando la red de AMETSE. Tenemos datos más o menos de media tarde, en los que ya algunos puntos como Alcolea, Adra, Laujar, Dalías o la propia Santa María del Águila están mostrando lluvias, ¿no? Estamos recibiendo hasta 18 litros a mitad de la tarde en Alcolea, y aquí en Santa María estábamos a 10 litros. Supongo que ahora ya será más. Como digo, vamos con la información de la EMET. Empezamos por el riesgo de incendios, que para mañana va a estar desaparecido en la provincia. Por otra parte, normal, sí vamos a tener episodios de lluvias. Y luego, en cuanto al parte meteorológico, hemos tenido durante todo el día de hoy avisos de lluvia, incluso de tormentas en muchos puntos de la provincia. Así que quizá mientras esté escuchando usted este programa está teniendo el tormentón encima. Mucha precaución, o si no es así, precaución también, porque ya saben que podría llegar en las últimas horas de la jornada. A pesar de eso, vamos a ver la información de la EMET, tal y como hacemos siempre. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde hasta las 6 de la tarde es cuando preveía la posibilidad de tormentas. Insisto, todavía estamos a tiempo de que nos llueva encima, y para mañana martes 18 parece que los cielos vuelven a estar despejados.
Estamos esperando ese descenso brusco de las temperaturas que parece que en el área metropolitana de Almería no va a llegar del todo hasta por lo menos el final de la semana. Para mañana, martes 18, vamos a estar entre 12 grados de mínima y 20 de máxima, y más o menos se van a quedar así. Para el miércoles nos venimos ahora al poniente, donde también daba lluvia para todo el día y sigue dando algo de lluvia para las primeras horas del martes, el martes día 18, día en el que tampoco se van a mover mucho las temperaturas. Los termómetros van a seguir entre más o menos los 11-12 grados de mínima y los 20 de máxima, y esa máxima se va a quedar fija en el poniente almeriense hasta por lo menos finales de la semana. En el fin de semana podríamos tener ese tan esperado descenso de las temperaturas. Nos vamos ahora al Levante, donde también hoy era un día de probabilidad de tormenta. Sinceramente no sé ahora mismo si ha caído tormenta o no, o si va a caer en las últimas horas. Sea como sea, tengan ustedes precaución, aunque parece que para mañana, martes 18, vamos a tener cielos despejados en el Levante. En cuanto a las temperaturas, ya van a bajar un gradito de cara a mañana. Vamos a estar entre 9 y 19, y ese descenso parece que también se espera de cara al viernes. Terminamos con el Valle de la Almanzora, otro punto de la orografía provincial en la que ha habido probabilidad de tormenta durante todo el día. Insisto, no sé si al final ha habido tormenta, tendremos que mirar mañana en esa red de AMETSE. Lo que sí nos dice la EMET es que para mañana martes 18 vamos a tener algo de nubosidad, pero desaparecen las tormentas en la provincia. En cuanto a la temperatura en el Valle de la Almanzora, nos vamos a quedar entre 8 y 18 grados. Podría seguir subiendo la temperatura de cara al miércoles, pero también el valle se va a ver afectado por ese descenso de las temperaturas esperado para el viernes 21. En general, lluvias que van a ir terminando durante mañana martes, y el descenso de las temperaturas esperado para el próximo viernes. Este es el repaso a la información, también a la información de la EMET. Vamos ya con nuestro invitado. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Momento ahora para una entrevista, y vamos a hablar del desperdicio de frutas y hortalizas, del desperdicio que se genera antes incluso de llegar a los mercados. Y es que un equipo liderado por la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC ha analizado estos descartes entre el año 2018 y el año 2024 y ha cuantificado las huellas hídricas y la de carbono que se han asociado a este desperdicio. El resultado es bastante contundente: más de 480.000 toneladas de excedentes, un consumo de agua que es equivalente a 36 hectómetros cúbicos y casi 37.000 toneladas de CO2 emitidas supuestamente en vano. Para conocer todos los detalles sobre este trabajo y sobre las implicaciones que tiene para un país que es tan vulnerable al estrés hídrico como puede ser España, hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos Jaime Martínez Valderrama, investigador de la EZA CSIC y líder de este trabajo junto a especialistas de la Universidad de Alicante y de la KAUST en Arabia Saudí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por vuestro interés en estos trabajos, estos estudios. No, por supuesto que gracias a ti por venir un rato al programa a hablarnos de este trabajo que estáis llevando a cabo. Pero a mí me gustaría pedirte que antes de empezar a hablar de este trabajo, no sé si nos puedes contar un poco, dar unas pinceladas a los oyentes sobre qué es la EZA, ¿no? La Estación Experimental de Zonas Áridas, porque es un centro del CSIC que tenemos aquí en Almería, que hace trabajos realmente interesantes. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos compañeros
hace años, cuando hablábamos de otros asuntos, pero me llama la atención que mucha gente no conoce quiénes sois. No sé si nos puedes contar un poco. Sí, claro, por supuesto. La EZA, la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, es un instituto que se establece en Almería en los años 60. Originalmente la sede estaba al lado del edificio de Hacienda y ya en el año 2008-2010 se traslada al campus de la Universidad de Almería y es uno más de los 130 institutos que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Pero claro, este centro tiene unas peculiaridades muy concretas, muy interesantes, ¿no? Y es que, como su título indica, el nombre, se especializa en zonas áridas, ¿no? En unas zonas áridas que Almería es como muy representativa de ellas, pero bueno, no podemos olvidar que más del 60% de toda España son zonas áridas, ¿no? Entonces aquí estudiamos distintos tipos de problemas. Hay una parte importante del instituto que se dedica a la ecología y a la conservación y a la ecología evolutiva, y luego hay otra sección más volcada con las zonas áridas propiamente dichas. Nuestro grupo en concreto se dedica a estudiar temas de desertificación que tienen que ver con la parte ecológica del ecosistema, pero también con la parte socioeconómica, y de ahí pues estos estudios que tienen con el regadío y otros muchos, ¿no? Pero luego también la Estación Experimental de Zonas Áridas alberga algo muy importante, que es la Joya, ¿no? Una estación, un centro de conservación de fauna sahariana, donde algunos de los ejemplares que hay en esta estación solo están aquí en el mundo. El resto está extinguido y lo que se trata es de criar en cautividad para ponernos en libertad. De hecho, es un centro que es bastante relevante. Son las gacelas, ¿no? Exactamente. Estas gacelas que están al lado de la Alcazaba, pues eso es una sucursal de la Estación Experimental de Zonas Áridas. Entonces aquí hacemos bastantes tipos de cosas, es un centro que está creciendo y bueno, es verdad que llama la atención que el almeriense medio desconoce bastante su existencia, que eso es probablemente culpa nuestra, ¿no? Bueno, también será culpa de los medios, ¿no? Si no hablamos más del asunto. Yo en su momento sí que hablé mucho en otro programa que iba de medio ambiente precisamente sobre las gacelas, que si no me equivoco fueron trasladadas a tabernas, ¿no? Bueno, se está pensando en hacer un traslado desde La Hoya, de esos terrenos que están al lado de la Alcazaba, a una finca más grande y más a las afueras de la ciudad. Pero la idea que yo tengo hasta ahora es que eso no se ha realizado. Entonces, de momento no se ha llevado a cabo. Bueno, pues es muy interesante. Animamos a todo el mundo a que se acerquen a la información, a los trabajos que hacéis en la EZA. Vamos a hablar de este trabajo, ¿no? 480.000 toneladas es lo que parece que se desperdicia. ¿Qué llevó a la EZA a analizar específicamente descartes de frutas y hortalizas? Bueno, pues en realidad esto, aparte de un trabajo que se hace en el año 2020, creo recordar, 2022, que se publica en una revista de Nature. Sabéis, Nature y Science son como las revistas más importantes, ¿no? A nivel mundial. Pero Nature a su vez tiene unas revistas que también son muy relevantes, que se llaman los Nature Babies, porque son como dedicados a distintos tipos de problemas. Entonces hay una en concreto, hay una que se llama Nature Water, otra que se llama Nature Sustainability, Nature Food, hay varias, ¿no? Entonces nosotros publicamos en el año 2020 un estudio en Nature Food sobre el desperdicio de frutas y hortalizas en la provincia de Almería. Y eso partió de al estar aquí, pues yo paseando por distintos sitios y amigos que tengo que recorren en bicicleta la provincia, pues veíamos frutas y hortalizas tiradas por muchos sitios, ¿no? Entonces decíamos, pero ¿por qué ocurre esto, no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo de hecho veía a veces contenedores cargados de tomates que iban pues al vertedero. Digo, esto con lo que cuesta producir aquí los alimentos, ¿no? La poca agua que hay, ¿a qué se debe esto? Primero yo pensaba que tenía que ver con una cuestión de esto de plagas, o como pasó, creo recordar, en el año 2000, no sé si fue el año 2012, 2014, aquí hubo un problema muy grave porque se acusó en Alemania hubo una bacteria o algo así con el calabacín, algo pasó y se acusó a que... Sí, el E. coli, ¿no? La crisis sí, que al final aquello quedó en llevó nada. Claro, y aquello llevó de repente a que se parase la cosecha, las frutas se pudrían en los invernaderos y luego se demostró que no, el problema no estaba aquí. Bueno, entonces yo pensaba que aquello era algo similar, pero vi que no, que es que eso se hacía sistemáticamente. Y entonces, bueno, empezamos a buscar y a ver qué pasaba aquí y allá y encontramos que hay una cosa que se llama el Fondo Español de Garantía Agraria, que conoceréis bien, ¿no? Donde hay un registro que se hace cada 15 días de las frutas y hortalizas que se descartan en España, en toda España, y es un registro que se hace a nivel de comunidad autónoma, antes de entrar al circuito comercial, o sea, antes de entrar al mercado se descartan. Y básicamente ese registro se debe y se hace porque
La política agraria común, la PAC, subvenciona esos descartes, compensa esos descartes, no es que subvencione, eso está mal dicho, compensa esos descartes porque esos descartes se dan por un precio muy bajo, es decir, el precio de mercado llega a ser tan bajo que al agricultor no le compensa recoger la cosecha. Y entonces hay una compensación en ese sentido, hay una ayuda al agricultor, pero claro, no de toda la cosecha, sino hasta el 5% de la cosecha. Y entonces, para dar la compensación, pues se registra lo que se descarta. Entonces, bueno, hicimos aquel trabajo para Almería y al cabo de unos años, el año pasado, el año 2024, nos llamó un periodista del País para ver si eso lo teníamos actualizado, esas cifras, si habíamos continuado con ese trabajo o no. Entonces vimos que la cosa pues interesaba mediáticamente, más allá que científicamente era interesante ver esto, pues vimos que tenían, bueno, o sea, a alguien del periodista del País le interesa, pues será que eso tiene. Entonces, de forma más o menos apresurada, rehicimos los cálculos, pero ya dijimos, bueno, vamos a hacerlo en vez de solo para Almería, vamos a hacerlo para toda España, porque están los datos aquí, lleva más tiempo, pero se puede hacer. Entonces hicimos eso y se publicó un artículo en El País el año pasado, pues hace más o menos un año, un poco más, sobre esos valores, ¿no? La huella hídrica de todo ese desperdicio. Entonces, bueno, como ya habíamos hecho el trabajo, empezamos a sistematizarlo y actualizarlo, y entonces hicimos el periodo disponible que hay de datos en el momento que se hizo, que eso estaba en 2024, en breve estará 2025, porque como te digo, cada 15 días se recogen estos datos y calculamos pues la huella hídrica de ese desperdicio y la huella equivalente de carbono, ¿no? de la energía que es necesaria utilizar para producir eso que luego se acaba tirando, ¿no? Y ese fue el motivo de hacer este trabajo. Pues hay algunas cosas de la motivación y del trabajo en general que me parecen muy interesantes. Creo que ponerle foco encima de por qué se generan, ¿no?, estos remanentes casi como una trampa del sistema o como una cara B, ¿no?, de esa PAC. Me parece muy interesante. Pero no quería dejar de preguntarte también, porque quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Es decir, estamos hablando de 36 hectómetros cúbicos de agua teóricamente desperdiciados. Pero yo quiero pensar que estas hortalizas que se tiran, pues de alguna manera devuelven el agua, no sé, si al ambiente o se evapora o algo así. No sé hasta qué punto eso pensáis en ese matiz, en esa dimensión. Bueno, hay varias cosas. Primero, estos datos que te digo que recoge el Fondo Español de Garantía Agraria también te dan más datos, no solamente estos que te he dicho yo, sino que, por ejemplo, te dicen dónde va eso que se desperdicia. Hay una parte que se destruye completamente, pero hay una parte que no es nada despreciable, que es casi el 40%, que va a bancos de alimentos. Es decir, eso no se tira completamente. No era el propósito original de haber cultivado todo eso. Y hay otra parte que luego va a alimentación animal, que tampoco era el propósito original, ¿no? Pero bueno, o sea, no se desperdicia completamente. Y luego hay otra cosa importante, ¿no? O a señalar. Muchas veces estos indicadores que utilizamos, cuando se dice tal cultivo utiliza tanta agua, no quiere decir que esa agua se haya quedado atrapada ahí, ¿no? Si decimos que un tomate necesitas para producir 1 kilo de tomates, no sé, 3.000 metros cúbicos de agua, evidentemente los 3.000 metros cúbicos de agua no están metidos en esa tonelada o en ese kilo, no están ahí. O sea, el agua circula. Lo que pasa es que esto es una manera de contabilizar el agua. Es decir, el agua que utiliza un cultivo, gran parte se la utiliza para su crecimiento, la fotosíntesis, vuelve a la atmósfera, se recicla. Es decir, no queda atrapada ahí, todo está circulando. Y probablemente lo que hay son siempre muchas contabilidades solapadas, porque si no habría tanta agua en el mundo. Es decir, si haces todo el cálculo de lo que consumen los cultivos, el agua está circulando. Pero una manera de comparar es ver cuánta agua ha utilizado un cultivo determinado con esta metodología de la huella hídrica, que a su vez se divide en 3 componentes. Es decir, esta huella hídrica que nosotros hemos utilizado viene de una serie de estudios, de una serie de indicadores o coeficientes que son muy utilizados, que son... Todo esto está citado en el trabajo, ¿no? Pero esto lo hicieron Mekonen y Oextra, que son unos investigadores finlandeses que han ido detallando desde hace años cuánta agua hace falta para cada cosa, para producir cada cosa en agricultura y en ganadería, ¿no? Y ellos dividen la huella hídrica en 3 componentes. Tienen la huella hídrica azul, que es el agua de riego propiamente dicho, la huella hídrica verde, que es el agua que se saca de la naturaleza, del suelo, ¿no? No es la que no se aporta. Y luego está la huella gris, que es, digamos, el agua que queda contaminada o inutilizada porque pues, en ella quedan pesticidas, fertilizantes, nutrientes y ese agua entonces no sirve para un nuevo riego inmediatamente o para un nuevo uso, ¿no? Entonces, todo eso a su vez también es discutible. Lo que nosotros hacemos es utilizar una metodología. Claro, son modelos, ¿no? Digamos modelos científicos, pero modelos.
Claro, son datos hechos a partir de experimentación, o sea, es decir, pues cada cultivo en cada zona, porque además esto varía en cada zona, tiene una huella hídrica de este tipo. Y bueno, pues esos son datos que se utilizan, y lo que es importante cuando se hacen artículos o se aplican métodos científicos es dejar claro cómo se han hecho esos cálculos y de dónde sale cada cosa, ¿no? O sea, que el agua en sí, lo que tú planteas, decir, bueno, el agua está luego, si el agua que se desperdicia, si tú tiras una serie de hortalizas en un sitio, en un campo, evidentemente ese agua y esos nutrientes los aprovecha ese suelo, casi como que lo estás abonando, ¿no? Pero lo que nosotros queremos señalar aquí es como una serie de desajustes que hay en el modelo de producción actual, no solo en España, esto ocurre en muchos sitios, donde para producir una serie de cosas se produce una serie de daños que creemos que podrían ser evitables, pero claro, en este caso no es tratar de ser más eficiente o decir, bueno, vamos a intentar tirar un poco menos, sino que realmente esto es como un síntoma de que el modelo alimentario actual no funciona bien, porque aparte de esto hay otros problemas, ¿no? Nosotros escribimos, hace poco también sacamos un artículo donde, por cierto, yo recibí muchísimas críticas por ese trabajo, por parte de cierta prensa almeriense, por parte de algunos agricultores, pero bueno, la verdad es que luego cuando tú explicas las cosas y lo cuentas, dices, mira, esto es esta cosa, ¿no? Pero este trabajo se llamaba la uberización de la agricultura o algo así, nombre que no es original mío, porque esto de la uberización ya la ha utilizado más gente. De hecho, no sé si es COAG o este otro, ¿cómo se llama este otro sindicato aquí en Almería? Asaja. Asaja, no sé si la Asaja, el que es Góngora, el representante, es Asaja. COAG. Entonces es COAG. Bueno, ellos habían sacado un informe de la uberización de la agricultura en España, ¿no? Y a mí me parece muy bien el planteamiento. Y es como que al final lo que está pasando es que se está uberizando también la agricultura, ¿no? Y parte de esa uberización que contamos en ese artículo, una serie de datos, parte de esas caras B de la producción, que tiene cosas muy buenas y obviamente irreemplazables, pues era este desperdicio alimentario, ¿no? Donde tú estás al final obligado por unas condiciones de mercado súper exigentes y muy competitivas, donde el agricultor muchas veces saca muy poca ganancia comparado con lo que están sacando las grandes distribuidoras, se ve obligado a producir, y hay veces que se supera la capacidad de demanda del mercado. Y entonces es cuando ocurren estos descartes, ¿no? Entonces lo que quiere señalar este trabajo es ese tipo de desajustes. No es tanto el decir, oye, vamos a ver si esto que sobra ahora lo ponemos aquí y entonces lo aprovechamos para no sé qué. No, lo que hay que hacer es realmente reconducir un poco el modelo de producción, ¿no? Donde el agricultor ha perdido muchísimo peso, donde cada vez empieza a ser más un asalariado o alguien muy en manos de las grandes corporaciones. Y entonces es lo que, en nuestro punto de vista, hay que cambiar, y sabemos que es muy complicado, pero al menos poniendo en el manifiesto mediante este tipo de estudios, bueno, es una piedrecita más, ¿no? Que se pone o que sirve para argumentar que hay que cambiar el sistema de producción. Hombre, desde luego yo voy a defender siempre que la variedad, que el puntos de vista múltiples, que como tú dices, apoyarlos en trabajos, en estudios, es fundamental para que lleguemos, si no a la verdad, por lo menos a un consenso social. Es verdad que yo pues puedo pensar que a lo mejor estamos más en un debate quizás de escuela austríaca, ¿no? De por qué la gente actúa como actúa, por qué los mercados actúan como actúan, oferta, demanda, etcétera, ¿no? ¿Se podría continuar este modelo sin la PAC, o si podría continuar este modelo sin la oferta, demanda, sin esos descartes? Creo que es un debate más casi para los economistas, pero no quería terminar esta entrevista sin preguntarte también por la huella de carbono, ¿no? Porque es algo que también se destaca y algo que también habría que tener en cuenta. Claro, al final tenemos una agricultura, sobre todo esta agricultura de regadío, cada vez más intensificada, que es muy dependiente de insumos de todo tipo. Entonces esta huella de carbono no incluye solo lo que a lo mejor uno puede primer golpe decir, oye, pues esto incluye la maquinaria, ¿no? Que emite carbono, o sea, un tubo de escape de un tractor o... No, claro, aquí está metido mucho más. Aquí, en los coeficientes que hemos utilizado, que de nuevo se refieren a un estudio que está citado ahí, ¿no? Es un investigador que lo que ha hecho es un metaanálisis, es decir, ha mirado muchos artículos sobre distintas cosas, sobre distintos tipos de producción, y ha ido haciendo una recopilación de coeficientes de emisión de cada cultivo. Y lo que añade es pues, las emisiones de la maquinaria, pero también las emisiones que conlleva el producir los fertilizantes que se echan, las emisiones de desalar agua, es decir, entonces todas esas emisiones derivadas de un montón de procesos, porque al final pues la agricultura cada vez más intensiva depende de muchos procesos energéticos, consume mucha energía, pues esa es la huella de carbono que hemos puesto para cada cultivo. Tengo que decir que así como la huella hídrica que decía antes,
tiene un detalle tiene un detalle de comunidad autónoma, con lo cual nos permite, claro, no es lo mismo la huella hídrica de algo que se cultiva en Extremadura que se cultiva en Almería, no es lo mismo, igual hay más proporción de huella hídrica azul en un sitio que en otro. Entonces eso nos ha permitido como afinar un poco más. Pero en cambio estos coeficientes de emisiones de carbono son más genéricos, se refieren a un cultivo. Entonces claro, eso realmente ahí se puede mejorar el estudio, ¿no? Se podría afinar más. Pues quiero agradecerte de corazón que te haya guardado este ratito en tu agenda para venir a contarnos el fondo de este trabajo. No sé si tendrá más o menos críticas en la prensa almeriense, pero a mí me parece que es necesario dar voz a todo lo que se hace, sobre todo si es de la provincia y sobre todo si es de agricultura. Así que animo a todo el mundo a que se familiarice con el trabajo de la Estación Experimental de Zonas Áridas, y te agradezco personalmente que hayas estado con nosotros, Jaime Martínez Valderrama, investigador de la EZA CSIC. Bueno, muchas gracias a vosotros, porque realmente además es el público que tenéis, a mí me interesa mucho, aunque ya me han invitado a varios foros para hablar o mostrar estas cosas a agricultores, y aunque pueda parecer que inicialmente es un foro poco amigable, ¿no? Porque a veces se enfrenta como con la parte más ecológica. Nosotros una de las cosas que defendemos, y muchas veces ponemos claramente en los artículos científicos y luego en otras conferencias más accesibles, es que es la necesidad de la agricultura, ¿no? Pero de una agricultura que nos dure para siempre. Entonces, el tener un público más agrario, que imagino que es el tuyo, pues a mí me interesa mucho. Pues nada, muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias por vuestro interés. Hasta otra. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa y una tarde más tenemos con nosotros al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, no sé si ya te crees la lluvia, ahora que la estamos viendo al otro lado de la ventana. Tampoco parece que esto vaya a dar para llenar todos los embalses, pero por lo menos algo está cayendo ya, ¿no? Bueno, la lluvia lo que hace es que hace que se confirme el cambio de tendencia, ¿no? Teníamos un verano prolongado, ya no tenemos un verano prolongado. Se espera en algunos puntos de España 16 grados bajo cero de aquí al fin de semana, con lo cual ya estamos hablando de esas heladas que ha traído, digamos, esta masa de aire frío que se ha desprendido del círculo polar ártico y que nos está llegando. Vamos a tener noches de 9 grados en Almería, en la zona agrícola del poniente almeriense fundamentalmente, y bueno, eso va a ayudar un poco para que se regulen los cultivos, y me imagino que con estas temperaturas pues tendremos una tendencia al alza de los precios por la reducción de la oferta, porque como todo el mundo sabe, una planta cuando está a 8 grados no se muere, pero tampoco en estado de hibernación, ¿no? Está, sí, efectivamente, en estado latente, ahí hasta esperar mejores temperaturas, y por lo que estamos viendo es posible que ahora se metan unos días que, sobre todo en las madrugadas, se queden paradas las plantas hasta que el sol esté de alguna manera provocando una mejor temperatura una vez que entran los rayos en contacto con el plástico de los invernaderos, ¿no? Bueno, el agua ha venido muy bien, se está limpiando un poquito más los invernaderos, hay menos luz porque los días son más cortos, pero la limpieza que aporta este agua viene bastante bien para que
las plantas estén mejor dentro del invernadero. Y luego el frío, yo creo pues que va a limitar un poco la presencia de plagas en los invernaderos, aunque hay que recordar que al trin no le viene mal del todo el frío. Lo único que, bueno, la eclosión de nuevos individuos, pues me imagino que será más lenta, porque las temperaturas ayudan poco a esa eclosión. Uh-huh. Bueno, mirando el panel de la EMET, de momento esos 8 grados de mínima, por ejemplo, en el área metropolitana de Almería solo nos lo da el sábado. El domingo volvemos a los 11 de mínima. Aquí en el poniente almeriense vamos a tener viernes y sábado con 6 grados de mínima. En el Levante, desde el jueves hasta no se sabe cuándo, ya van a llegar a esos 8 grados de mínima, incluso menos. Vamos a llegar a los 2 grados de mínima en el Levante. Y en el Valle de la Almanzora lo mismo, a partir del jueves... No, perdón. En el Valle de la Almanzora, a partir de mañana ya vamos a tener 8 grados de mínima, ¿no? O sea que sí que hay algunos puntos de la provincia en los que ya tenemos ese frío, donde más podría interesar, que es aquí en el poniente. Bueno, hasta el viernes nos vamos a ver esos 6 grados de mínima que podrían volver a desaparecer en cuanto brille un poco el sol. Lo tocante a las lluvias, tenemos la información de la red de AMETSE que nos han hecho llegar a media tarde, o sea, ya habrá cambiado la cosa. Pero de momento tenemos lluvias fuertecitas en sitios como Alcoleas, en Adra, en Laujar del Andarax, en Dalías o aquí en Santa María del Águila. Sí, pero vamos, el agua que está cayendo no está haciendo ningún daño, hace falta, evidentemente. También es bueno que se asiente todo el polvo que hay en la atmósfera. Recordemos que hemos tenido unos episodios de calima días atrás y esta lluvia está limpiando bastante, que viene bastante bien. Lo que sí es interesante que el suelo se enfríe y que, digamos, los episodios de lluvia se sigan continuando. No sé si habrá advertido que cuando se anuncian lluvias en España, desde el verano, hay una esquina a la que no llegan nunca, que es precisamente esta esquina. Claro. que nosotros tenemos, digamos, la parte más occidental de Andalucía, que no llegan. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura altísima en el suelo y en todos los sitios, y yo creo que ese calor que se desprende, unido a las altas temperaturas del mar Mediterráneo, hacen que esas, digamos, nubes frías pues no lleguen, ¿no? Se disipen por, digamos, ese micro anticiclón que tenemos aquí en Almería y no termina de llover nunca. Uh-huh, cosa que no está ocurriendo en Cádiz, en Huelva, en Málaga, en Granada incluso ya se ha producido la primera nevada que ha dado para noticias en todos los telediarios de las televisiones españolas, ¿no? Sí, y me parece que en Almería ya estaba viendo algunos puntos, ¿no? Sí. Que está cayendo. Vamos, de hecho, Calar Alto. Han anunciado la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada para el 29 de noviembre. Y bueno, pues sí, es que la estación de esquí de Sierra Nevada casi que la vemos desde aquí, de donde estamos ubicados, desde el Ejido, ¿no? Con lo cual, pues que el frío no está tan lejos. Pues efectivamente, y enseguida vamos ya con el último tema de la tarde. Hemos tenido hoy como invitado a el investigador Jaime Martínez Valderrama. Él es un investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas, que es una de las estaciones del CSIC, dentro de las estaciones o dentro de los centros del CSIC es la encargada de estudiar, la desertificación y todo ese tipo de clima que aquí en Almería conocemos. Entonces, este investigador está detrás de un trabajo muy interesante que ha venido a cuantificar cuánta agua y cuánto carbono se desperdicia en la agricultura almeriense con todo ese producto que no termina de llegar a los lineales. Nosotros, o por lo menos yo, tenía cierta duda de hacer esta entrevista. Creo que al final ha sido un acierto hacer la entrevista. El investigador ha sido súper correcto y súper
amigable conmigo. Vamos, yo estoy muy contento de la entrevista, pero sí es verdad que la conclusión, por lo menos la que yo me he llevado, es que hay algo de trampa detrás de esto, algo de trampa a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? El propio investigador me ha dicho que no toda ese producto que se desperdicia acaba realmente desperdiciado, que va a bancos de alimentos. Hemos estado también hablando de esa dimensión, de que pues ese agua no desaparece en el espacio, ¿no? Sino que vuelve al ciclo del agua, etcétera, ¿no? Y él me comentaba que al final esto pues también son modelos matemáticos que están estipulados, que se consideran correctos, que hay interés por, en este caso fue por el diario El País, pero que hay interés por una sección de la población en saber cuánta agua estamos desperdiciando por culpa de la oferta y la demanda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que hay trampa cuando hablamos del desperdicio en las frutas y hortalizas de Almería? Pues hombre, yo creo que sí hay desperdicio, ¿no? Yo creo que sí hay desperdicio y que eso se podía corregir. Pero claro, ¿dónde está el problema? El problema es que nosotros somos productores. Nosotros, nuestra faceta como productores sobrepasa a la faceta de consumidores. Entonces, si tú me dices que alguien del invernadero se lleva a su casa una bolsa de tomates y la mitad los tira porque se la han puesto malos, pues no te vas a tirar todo el día comiendo tomates, y lo anotas, pues no tiene nada que ver con el consumidor que va a la tienda, compra y luego parte de esa comida la desecha. No. Aquí estamos hablando de lo que ni siquiera entra en ese circuito de ventas. Claro, es que ni siquiera entra en ese circuito de ventas, ¿no? Dicho entre comillas, nosotros tenemos las hortalizas, los alimentos por castigo. ¿Por qué? Porque aquí vas por cualquier sitio y cualquiera te da pimientos, te da pepinos, te da tomates, te da berenjenas, te da cualquier producto que tú necesites en un momento determinado, y si acaso vas y lo compras a un supermercado es porque es más cómodo que ir al invernadero a poner, porque tiene el supermercado más cerca en el momento que lo necesitas. Pero que nosotros, digamos, en nuestro día a día, eso no terminamos de apreciarlo en su justa medida. ¿Por qué? Un producto que se compra en un supermercado, que ha sido recolectado en Almería, que ha sido envasado en una empresa de Almería, ha sido transportado y se ha comprado en Alemania, pues tiene un valor muy alto en relación a si tú coges un tomate o un pepino o un pimiento de un invernadero, ¿no? Y ahí sí se valora que se desperdicie esa comida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros casi que no entramos en esa ecuación, pero a mí me da la sensación que efectivamente no solamente la fruta y hortalizas, por ejemplo, sí lo podíamos comprobar. Sí lo podíamos comprobar con el resto de las frutas que no sea sandía y melón. Manzanas, peras, plátanos, kiwis. Pues yo considero que de toda esa comida se desperdicia mucho, y aún teniendo en cuenta que hemos cambiado los hábitos. Antes comprábamos por kilos, ahora compramos por piezas. Y compramos más ajustado a lo que nosotros queremos comprar. Antes comprabas un kilo de mangos, ahora te compras un mango. Te comes el mango y mañana vas y te compras otro. Entre otras cosas porque tienes las tiendas muy cerca para poder comprarlo, ¿no? Y luego también tenemos otro método de comprar, que es comprando frutas de temporada. Compramos mangos cuando están los mangos. Compramos mandarinas cuando es la época de las mandarinas. Y compramos uvas cuando es la época de la uva. Aunque ya hay muchos productos que en cualquier época está disponible, ¿no? Pero aún así yo pienso que efectivamente se tira mucho alimento que se podía aprovechar, y para no tirar todo ese alimento yo creo que habría que cambiar, digamos, una cultura que de la compra, de la adquisición, que no sabemos controlar. Muchas veces nos dicen que cuando vamos al supermercado, como vayas con hambre, seguramente compras más de lo que realmente necesitas. Sí, eso es así. No, pero yo, y ya para terminar, si al final el debate se coloca en... no, es que al final con la PAC merece la pena tener estos pequeños descartes, porque hay un porcentaje que se cubre con la PAC. Bueno, pero no sé si hay una alternativa mejor a eso. Pues hombre, yo no lo sé, pero hay una cosa que a mí me perturba, y es
habiendo cosas muy importantes en las que centrarse para conseguir mejores resultados, nos vamos a las minucias, nos vamos a cosas que pues no son lo importante del momento. O sea, hay muchísimas cosas que en agricultura nosotros teníamos que ver, teníamos que analizar para que fuera todo mejor, para que hubiera, digamos, una mejoría de forma general tanto para el consumidor como para el productor, que no lo hacemos, ¿no? Y sin embargo hacemos estudios que nos llevan a tener unas conclusiones un poco extrañas, raras, en las que influye la psicología de la sociedad, el comportamiento tradicional, costumbres que traemos de antes, y que llegamos a una conclusión, y esa conclusión pues casi que nos invita a dejar de pensar en el asunto durante un tiempo, a ver cómo reaccionamos cuando hayan pasado 3 años. Y cosas por el estilo. No lo entiendo. Yo creo que hay cosas muy importantes. Queda bien el titular, quizá, ¿no? Sí, puede que quede bien. Ten en cuenta que hay mucha gente haciendo méritos en las universidades y en el entorno de los gobiernos para que de alguna manera pues tengamos esa visión. No, y que le den subvenciones para hacer este tipo de estudios, de análisis y tal. Yo puedo entender que la investigación sobre el cáncer esté muy primada, lo puedo entender, pero que te aparezca alguien diciéndote que voy a hacer un estudio a ver la comida que se desperdicia y por qué se desperdicia y con lo que se podía hacer con esa comida que se desperdicia, y luego llegamos a la conclusión que no se desperdicia tanto, que al final eso va a centros de recogida de alimentos para las personas necesitadas, y que otra parte va a la industria, ¿qué te digo yo?, de la conserva, y luego lo que es líquido va al río, y el río va al pantano, y del pantano lo recogemos otra vez. Pues hombre, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas más importantes que ver. Es lo mismo que la polémica que tenemos. ¿Hay cambio climático o no hay cambio climático? ¿Es una idea que nos han dicho para que pensemos en determinadas cosas que le viene bien a alguien que pensemos en ellas? ¿Sí? ¿Tenemos cambio climático o no tenemos? Tenemos calentamiento del Mediterráneo, teóricamente. Pues bueno, pero puede ser por tantas cosas. Ya te digo, nos dedicamos a muchas cosas y nos dedicamos a darle vuelta a muchas cosas que seguramente no sea lo que prioritariamente tendríamos que hacer. O sea, estamos eligiendo la teja del techo y todavía no hemos puesto el primer bloque de la casa. Bueno, pues aún así, muchas gracias al investigador, a Jaime Martínez, por venir aquí a hablarnos de sus conclusiones, y creo que algunas de las conclusiones y algunas de las cosas que señalaba, ¿no?, como ineficiencias del sistema, creo que merece mucho la pena echarle un ojo. Muchas gracias también a ti, José Antonio, por acompañarnos. Pues sí, yo creo que gracias al investigador y sobre todo por darnos su visión, independientemente de la opinión que yo pueda tener. Pues sí, efectivamente. Bueno, gracias también a los oyentes por acompañarnos, a Rick Zuan y a Sam Felek por hacer posible este espacio. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y volvemos a escucharnos mañana.